¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, el momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a las clases virtuales del Colegio Universia. En esta oportunidad te saluda tu profesor Caleb Arias del curso de literatura para presentarte el tema número 9 correspondiente al aula de básico 2, y el tema que vamos a traer el día de hoy chicos es el modernismo. Así que vamos a comenzar. Muy bien, nosotros estamos situándonos en las últimas clases que hemos tenido alrededor del siglo XIX, chicos. Hemos revisado dos movimientos interesantísimos. Hemos hablado de lo que es el romanticismo, hemos hablado de lo que es el realismo, hemos explicado cómo el arte va cambiando respecto al continente europeo, cuáles son las propuestas artísticas que van surgiendo, cuál es la manera de pensar que tiene el hombre, que tiene el artista. Y ahora vamos a centrarnos también en un movimiento interesante, un movimiento bastante peculiar, que es el modernismo. Para empezar, chicos, tenemos que saber lo siguiente. Este gran movimiento, este movimiento modernista, a diferencia de los anteriores, a diferencia, por ejemplo, del Renacimiento, a diferencia, por ejemplo, del Barroco, a diferencia del Romanticismo o del Realismo, no surge en Occidente, no va a surgir en Europa. Ah, sí, profe. Exacto, chicos, no surge en ese continente. Entonces, ¿dónde? Ah, ¿dónde crees que va a surgir? Si es que no se produce en Europa. Exacto, yo sé que tú estás pensando en otro continente. Efectivamente, el modernismo va a surgir, chicos, en lo que viene a ser Hispanoamérica. Bien, a ver, profesor, ¿qué cosa es Hispanoamérica? Bien, Hispanoamérica, estimados estudiantes, van a ser todos los países americanos que hablan la lengua española. ¿Ok? Por ejemplo, Perú, Uruguay, Chile, México, Costa Rica, el Caribe, ¿no es cierto? ¿Brasil será Hispanoamérica? No, Brasil ya no pertenece a Hispanoamérica porque Brasil habla portugués, ¿ok? Así que estamos considerando a los países americanos que hablan español. Muy bien, eso es Hispanoamérica. Entonces, la parte o la región hispanoamericana siempre había imitado los aportes europeos. Nuestra literatura siempre había imitado a España. Siempre teníamos que traer las influencias extranjeras para poder adaptarlas a nuestra situación. Pero ¿qué va a suceder aquí? Surge un movimiento que dice, hey, un momentito, ¿por qué siempre tenemos que imitar la influencia extranjera? ¿Por qué siempre tenemos que estar imitando los aportes que vienen del exterior? ¿Es que acaso en Hispanoamérica no se puede pensar un movimiento auténtico? ¿Es que acaso en Hispanoamérica no se puede pensar un movimiento original? Ah, interesante. Con esta propuesta, con esta idea, con este sentir, es que va a surgir el modernismo. Y su nombre tiene mucha relación con lo que ellos pretendían. Ellos buscaban un arte nuevo, un arte trascendente, innovador, original, un arte que pueda tener una esencia americana. Eso es lo que buscaba, eso es lo que trataba de encontrar el modernismo. Y entonces el modernismo, chicos, surge de esta forma en Hispanoamérica, con esa idea, con esa propuesta, con ese ímpetu. Y va a surgir en Nicaragua, ¿no es cierto? Va a surgir con la influencia de un autor llamado Rubén Darío. Muy bien, Rubén Darío es uno de los primeros autores que va a inaugurar este movimiento. Rubén Darío es nicaragüense y la primera obra que Rubén Darío publica la va a publicar en Chile, ¿ok? En Chile, la famosa obra Azul. Entonces, de esta manera, con la publicación de Azul, el poemario de este poeta nicaragüense llamado Rubén Darío, damos inicio al modernismo. ¿Cuándo surge, profesor? Aproximadamente, bueno, a fines del siglo XIX. Para ser exactos, en 1888 se publica Azul.
Pero algo sucede, chicos. Aquí se invierten los papeles. ¿Cómo así, profesor? Yo te dije que Hispanoamérica siempre había imitado los movimientos ¿de quién? De Europa, claro, ¿no? De España, exacto. Pero ahora España va a ser quien imite la influencia hispanoamericana. Hay un cambio de papeles allí. Por eso es que vamos a mencionar y nosotros vamos a hacer énfasis en esta clase en el modernismo español y vamos a decir que en España también se desarrolla un modernismo. En España también tenemos autores que se sienten influenciados, que se sienten atraídos por esta corriente. Y ocurre algo particular en el caso de España. En España vamos a tener un grupo de escritores, un grupo de intelectuales, un grupo de artistas que van a vivir una experiencia muy dolorosa para su país. ¿Y cuál es esta experiencia, profesor? Lo que sucede es que España por aquella época pierde las últimas colonias que le quedan. Así, sí, España había sido un gran imperio durante los siglos XVI. Durante aproximadamente esta etapa, España tuvo influencia en gran parte de América, en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, pero luego, ¿qué pasa con estos países? Comenzaron a independizarse, ¿verdad? Y España ha dejado de ser para el siglo XIX el gran imperio que antes era. Ahora el poderío es de Inglaterra. Y Estados Unidos se está asomando también como nueva potencia. Entonces España es un país que económicamente está en crisis, que culturalmente está muy afectado por esto. Y allí surge la famosa generación del 98. ¿Qué va a hacer esta generación del 98, profe? Bueno, esta generación del 98 es un grupo de intelectuales, de artistas, como te comentaba, que reaccionan a este acontecimiento, reaccionan a la crisis que está viviendo la nación española. España se ha sumido en una gran crisis, España se ha sumido en un gran atraso económico y estos autores tratan de otorgarle nuevamente a España esa identidad tan gloriosa que tuvo en el pasado. Cuando la generación del 98 se está desarrollando en España, chicos, surge paralelamente, ¿qué cosa? El modernismo. Así es. El modernismo en España se desarrolla de manera simultánea, se desarrolla de manera paralela a la generación del 98. Muy bien, entonces recuerda, ¿ya? Es un movimiento que se origina en Hispanoamérica, pero que también va a tener influencia en el país español. Exacto. Perfecto. En la imagen, ¿qué podemos apreciar? Apreciamos este conjunto de escritores, de artistas e intelectuales que pertenecen tanto a la generación del 98 como al modernismo, ¿no? Autores y escritores de los que vamos a hablar a continuación. Perfecto. Bien, revisemos cuáles son las principales características de este movimiento. ¿Qué caracteriza al modernismo, profesor? Lo siguiente, chicos. El modernismo tiene esta característica que vamos a denominar el esteticismo. ¿Ok? Recuerda esta palabra, esteticismo. Profesor, ¿qué significa esteticismo? Bueno, esteticismo viene de la palabra estética. Y estética quiere decir este estudio o este interés por lo bello. El arte modernista quiere buscar la belleza, la perfección, aspira a que sus obras, sus poemas, las novelas que va a producir, los cuentos, tengan esta atmósfera, tengan este carácter de perfección, tengan este carácter muy bello, muy agradable a los sentidos. Ese es el carácter estético que tiene el modernista. Busca continuamente la belleza en el arte. ¿Ok? Belleza en el arte, eso es esteticismo. Muy bien, ¿qué más, profesor? El modernismo le da mucha importancia a la musicalidad, chicos. Si alguna vez tú has leído o has escuchado un poema, te darás cuenta de que en algunas ocasiones el escritor utiliza un recurso para que su poema pueda causar gran impresión. ¿Cuál es este recurso?
Es el famoso recurso de la rima. Así es, la rima es el efecto que se produce cuando los sonidos de las palabras son similares. Por ejemplo, ¿no? A la luz de la hermosa luna, dormía plácidamente el bebé en su cuna. Ah, mira, allí las palabras están rimando, la palabra luna con la palabra cuna. Y este efecto, chicos, produce una impresión musical. Produce que las palabras puedan recitarse o puedan ser agradables para el oído humano, para los sentidos. Entonces los poetas modernistas van a utilizar muchísimo estos recursos. Van a querer que sus poemas suenen bien, sean agradables a los sentidos, que sus poemas tengan rima y que sus poemas tengan cadencia, es decir, tengan ritmo. Eso le importa muchísimo al arte y a la poesía modernista. ¿Qué más? Bien, vamos a ver también el tema del sincretismo. A ver, ¿qué quiere decir sincretismo, profe? A ver, explíqueme esta palabra. Bueno, sincretismo, chicos, quiere decir la asimilación, la unión de influencias extranjeras. Un arte no surge de la noche a la mañana. Una propuesta artística no surge porque a un grupo de escritores se les ocurrió simplemente. No, tienen que conocer otras tradiciones, tienen que conocer otras formas de pensar, tienen que conocer otras formas, otras propuestas de poder concebir el arte. Y en España sucede esto. Ellos toman la influencia de Hispanoamérica, ¿verdad? Profe, ¿y el modernismo hispanoamericano de dónde toma influencia? De la poesía francesa, chicos. Hay dos movimientos interesantes que van a repercutir bastante en el modernismo. ¿Cuáles son, profe? Por un lado tienes al simbolismo. El simbolismo trataba de formar metáforas, imágenes, trataba de extraer el lado musical del poema. Era muy sugerente, empleaba colores, empleaba figuras de carácter exótico. Eso era el simbolismo. Y también vamos a tener al parnasianismo. El parnasianismo busca la belleza y la perfección en el arte. Ellos proponen que el arte es algo sagrado, que el arte no debe estar contaminado, que el arte es algo divino, se hace arte por arte. El arte no tiene por qué imitar la realidad, no tiene por qué preocuparse por su entorno. El arte es único y el arte es una creación excelsa y divina. Eso es lo que proponen los parnasianos. Entonces, cuando hablamos de sincretismo, en resumen, de manera concreta, vamos a decir que hay influencias artísticas extranjeras que repercuten en la poesía. Por ejemplo, en la poesía española hay influencia de Hispanoamérica y en Hispanoamérica hay influencia de Francia. Perfecto. Ok, en España el modernismo tiene un tono nostálgico. A ver, esta palabra, profesor, nostálgico, ¿qué significa? Bien, ¿te ha pasado a veces que estás pensativo, ¿no? Te has puesto a pensar de repente en esta cuarentena, ¿no? Tal vez en lo que hacías antes de poder estar ahora en casa. Estabas recordando, estabas evocando cómo era la vida en el cole, cómo te divertías con tus patas, cómo salías al recreo con ellos, ¿verdad? Uno a veces evoca, uno a veces recuerda. Y este recuerdo se conoce como la nostalgia, ¿ok? Entonces, el tono nostálgico, chicos, este tono nostálgico se refiere a que los autores, a través de los poemas, a través de las narraciones, a través de los cuentos, van a tratar de recordar un pasado. Puede ser el pasado personal del artista, puede ser el pasado de una nación, puede ser la historia la que recuerdan ellos, pero siempre recuerdan un suceso que les trae placer, que les trae felicidad, o que de repente también los conmociona, que de repente también los pone tristes, melancólicos. Entonces los poemas, las narraciones van a ser muy nostálgicas, muy evocadoras. Muy bien. Y también se va a revalorar mucho el paisaje, chicos. Si ustedes leen, por ejemplo, algunos poemas modernistas de España, se van a dar cuenta de que el paisaje español, las ciudades españolas,
Los campos españoles, los prados de España van a ser representados en estas obras. La naturaleza, el paisaje español era un símbolo de identidad para el artista. ¿Recuerdas que el artista español quería encontrar una identidad para su país? ¿Recuerdas que su país estaba en crisis? Muy bien. Por eso es que los artistas van a tener interés por el paisaje, porque el paisaje les produce una sensación de que ellos puedan identificarse con un entorno. Por ejemplo, ¿no? Cuando a ti te dicen, oye, tú eres de Perú. Si un turista extranjero, imaginemos, te preguntara acerca de algunos parajes de Perú, tú comenzarías a hablarle de algunos atractivos que tienes, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, las ruinas de Chan Chan, las líneas de Nazca, o algún lugar al que tú hayas ido y que te resulte chévere de contarle, ¿sí o no? Claro, ese interés por el paisaje también lo tenían los autores del modernismo. Perfecto, chicos. Ok, hasta aquí las características, ¿no? En la imagen nosotros podemos ver cómo se representa una pintura modernista, muy bella, muy armoniosa, una pintura que tiene también elementos exóticos, extraños. Todas estas son las características del movimiento modernista, chicos. Ok, revisemos ahora a los principales autores de este movimiento. A ver, ¿a quién vamos a tener aquí? Chicos, nos vamos a Cuba. Vamos a ver a uno de los precursores o a uno de los padres que da origen al modernismo. Tenemos aquí al cubano José Martí, un hombre que fue muy decisivo para la independencia de su país. Recuerda que Cuba se independiza de España. Martí tenía ideas muy revolucionarias. José Martí tenía ideas muy transformadoras. Él trataba de inculcar su pensamiento a la juventud cubana, pero también no solo fue un hombre político, sino también fue un hombre artista, un hombre de letras. Y la poesía de José Martí es muy sencilla, muy hermosa, muy bella. Tan sencilla es que su obra, o una de sus obras más interesantes, se llama Versos Sencillos, del cubano José Martí. Si tú puedes, te recomiendo que puedas leer de él el poema A la Niña de Guatemala. ¿Ok? Te voy a decir un pedacito de este poema para que te intereses. El poema dice: quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Iban cargándole en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ah, mira, nos narra o trata de contarnos la historia de una señorita que está siendo enterrada y que ha muerto. ¿Por qué? La niña de Guatemala, te dice el poema, la que se murió de amor. Si tú quieres saber cómo termina la historia de esta niña, por qué se ha muerto de amor, a quién ha amado, por quién ha sufrido, lee este poema de José Martí, A la Niña de Guatemala. ¿Ok? Es un poema muy bonito, muy lindo. Y si tú lo aprendes, genial, mejor todavía. Ok. Otro autor, muy bien, aquí tenemos al nicaragüense, a Rubén Darío, el autor de Azul. Te recomiendo que puedas leer Azul. Azul es un libro de cuentos y poemas que Rubén Darío va a publicar en Chile en el año de 1888. Y estos poemas y estos cuentos van a tener como tema la situación del artista. Rubén Darío se da cuenta de que ser un artista en una sociedad capitalista, ser un artista en una sociedad que consume mucho, que solamente se preocupa por los bienes materiales, es muy complicado. El artista parece ser despreciado, el artista parece ser desechado, expulsado de la sociedad. Y Rubén Darío te va a contar eso a través de sus cuentos. Cuentos como El sátiro sordo, cuentos como El rey burgués, te van a dar esta impresión o te van a dar este mensaje de cómo el artista es expulsado, cómo el artista es desechado, cómo el artista no encaja en esta sociedad.
Y Rubén Darío también tiene poemas muy hermosos, como por ejemplo La Sonatina, que está en prosas profanas y cuyos versos comienzan así. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, y está mudo el teclado de su clave sonoro, y olvidada en un vaso se marchita una flor. Muy bien, la sonatina de Rubén Darío. O también tiene un poema muy bonito que se llama Canción de Otoño en Primavera y que muchas veces se utiliza como un poema para despedirse. Rubén Darío te dice: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Ah, mira, interesante, es un poema nostálgico, es ese tono evocador del que te hablaba, del recuerdo, claro, ahí está presente. Muy bien, ese es el gran Rubén Darío. Si puedes, te recomiendo que busques los cuentos El sátiro sordo, El rey burgués y que les des una leída, para que más o menos aprecies cuál era el pensamiento de Rubén Darío acerca del arte en la sociedad capitalista. Muy bien, vamos a incorporar, chicos, aquí también a un peruano, a un compatriota nuestro, al gran José Santos Chocano. Él también es un autor representante del modernismo. Así es. De repente tú en primaria has escuchado un poema de Chocano muy conocido, que dice así: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata y el león es de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador, ¿no? Este es el gran José Santos Chocano, y ese poema que te acabo de mencionar se llama Blasón. Así es, Blasón de José Santos Chocano, que está en su poemario conocido como Alma América. Muy bien, Alma América es el poemario de José Santos Chocano. Y vamos a presentar aquí a un español. Este español se llama Antonio Machado y pertenece también a la famosa generación del 98, y la obra cumbre de este escritor es Campos de Castilla. Antonio Machado reflexiona sobre la identidad de España, reflexiona sobre el paisaje español, sobre la infancia de él y reflexiona sobre cuál debe ser ahora el camino que tiene que seguir el país español para poder encontrar su identidad y para solucionar su gran crisis. Campos de Castilla, de Antonio Machado. Muy bien. Entonces allí has visto, has observado a algunos escritores modernistas. Pero la figura de hoy, el escritor al que nos interesa tratar en esta ocasión, es el gran poeta español Juan Ramón Jiménez. Muy bien, vamos a hablar un poquito de este autor. A ver, Juan Ramón Jiménez, chicos, va a ser un poeta español muy reconocido, muy galardonado. Este autor va a tener una vida bastante agitada, va a tener problemas emocionales muy fuertes, problemas depresivos bastante severos, a raíz de la muerte de sus padres, a raíz de la muerte de su esposa, pero eso no fue impedimento para que él escribiera grandes y hermosas composiciones que van a influenciar y que van a motivar a otros poetas a dedicarse a la literatura. Tanta era la calidad literaria que tenía Juan Ramón Jiménez que va a ser premiado en el año de 1956 con el máximo galardón de la literatura. ¿Hablamos de qué? Del famoso Premio Nobel. Así es, Juan Ramón Jiménez ganó el Premio Nobel de Literatura, chicos. Fue premiado con este galardón. Ok,
Juan Ramón Jiménez destaca, o la mayor parte de su obra, es poesía. Y este poeta va a tener todo un desarrollo, va a tener toda una carrera poética. Por eso vamos a decir que su poesía pasa ¿por qué? Por etapas, chicos. Hay etapas en su poesía, hay fases, hay desarrollo en su obra. Muy bien, una primera etapa se va a denominar etapa sensitiva. ¿Por qué sensitiva, profesor? Porque sensitiva viene de sentidos. En esta etapa, Juan Ramón Jiménez va a explorar muchísimo los recursos modernistas. Va a utilizar rimas, metáforas, colores, va a emplear temas relacionados al sentimiento. Juan Ramón Jiménez quiere producir una impresión, Juan Ramón Jiménez quiere producir un efecto en su lector, quiere que su lector tenga una obra agradable a sus sentidos, agradable a la lectura, agradable al oído. Por eso va a poner rimas, metáforas, imágenes, temas amorosos, etc. Muy bien, esa es la primera etapa, la etapa llamada sensitiva. Ok, luego viene una etapa de mayor madurez para el poeta que se va a conocer como la etapa intelectual. En esta etapa Juan Ramón Jiménez comienza a ponerse un poco más filosófico. Juan Ramón Jiménez problematiza su realidad. Juan Ramón Jiménez, en esta fuerza creadora que le da la poesía, quiere hacer algo, quiere darle a las cosas otro nombre. Juan Ramón Jiménez era un personaje que constantemente inventaba palabras nuevas, tenía un léxico para cada ocasión y él va a querer transformar su realidad, él va a querer alterar su realidad, alterar los objetos por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Eso es lo que va a pretender Juan Ramón Jiménez, muy bien, alterar con el lenguaje su propia realidad. Y una última etapa que podemos determinar de este poeta va a ser la etapa suficiente. Allí Juan Ramón Jiménez quiere llegar a la perfección, a que la poesía pueda ser considerada como una creación divina. Él reflexiona sobre el papel del artista. Él considera que el poeta es como un pequeño Dios, capaz de crear muchas cosas, capaz de crear muchas realidades, capaz de a través de su imaginación dar una configuración a una creación tan bella y tan hermosa. Eso es lo que piensa Juan Ramón Jiménez. Entonces, resumimos. En la etapa sensitiva, Juan Ramón Jiménez es modernista, quiere producir efectos musicales con su poesía. En la etapa intelectual, quiere alterar su realidad a través de la palabra. Y en la etapa suficiente, busca la máxima perfección y reflexiona sobre su labor de poeta, sobre su labor de escritor. Muy bien. Profesor, ¿cuáles son entonces algunas de las obras representativas de este poeta? Aquí tenemos una obra cumbre, Platero y yo. Estoy seguro que en algún momento has escuchado hablar de esta obra tan interesante de Juan Ramón Jiménez. Ok, vamos a ver un poquito sobre Platero y yo. Otra obra interesante de Juan Ramón Jiménez también resulta El diario de un poeta recién casado. Es otra de las obras interesantísimas de Juan Ramón Jiménez. ¿Muy bien? Ok. Ahora sí, vamos a concentrarnos y vamos a hablar un poquitito acerca de lo que viene a ser Platero y yo. Muy bien. Platero y yo, chicos, ¿ya? Es una obra interesante. ¿Por qué? Porque nos va a contar pequeños cuadros, pequeñas historias, pequeñas escenas que en realidad parecen poemas, pero están escritas ¿en qué? En prosa, es decir, se emplea todo el renglón, se emplea toda la página para poder escribir la historia. Pero Juan Ramón Jiménez emplea un lenguaje muy poético, emplea un lenguaje muy parecido al que se utiliza en la poesía. Profesor, ¿y qué nos va a contar y qué nos va a relatar Platero y yo? Muy bien. Observa la imagen que tenemos aquí, por favor. Te va a dar una pista.
Platero y yo te cuenta las anécdotas, las vivencias entre un narrador y su pequeña mascota, que es un burrito. ¿Por qué le llama Platero, profesor? Le llama Platero porque el burrito tiene un color plateado y Platero viene de plata, ¿no? Muy bien. Entonces Platero, este burrito, junto a su dueño, viven muchas aventuras por España. Él lo acompaña en sus días, lo acompaña en su tristeza, lo acompaña en su felicidad, y las historias que se cuentan a manera de anécdotas nos van a permitir conocer de primera mano cuáles son todas las experiencias que pasa este pequeño burrito con su amo. Muy bien, tal es así que ambos comienzan a recordar. El autor, el narrador, le otorga un carácter casi humano a Platero. Le otorga cualidades interesantes, lo describe, cuenta cómo lo quiere, cuenta cómo Platero es tan listo. Y entre las muchas experiencias que se van a narrar, entre las muchas experiencias que se van a describir, también hacia el final se narra más o menos la muerte de Platero, ¿no? Cómo Platero llega a la vejez, cómo Platero llega a enfermarse y cómo Platero fallece. Tal es así que el amo se va a quedar solo y recuerda a Platero, recuerda los paseos por España, recuerda su figura y su color plateado, recuerda su hociquito, recuerda su pelaje, ¿no? Y recuerda también su famosa manera de caminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta novela Platero y yo cuenta básicamente eso, chicos. La nostalgia por un pasado, la amistad, el compañerismo, cómo un humano con un animal pueden llegar a ser tan amigos y cómo ambos van paseando por diversos lugares de España. Y mientras van paseando, van describiendo este paisaje, este entorno andaluz. Andalucía es una región de España en la que se va a ambientar esta obra, ¿no? El escenario exacto es la ciudad de Moguer, en España. Muy bien, Platero y yo va a ser una obra que tiene mucho reconocimiento y por algún tiempo se va a creer que esta obra ha estado escrita para niños, pero su mismo autor, Juan Ramón Jiménez, afirma que no es así. Juan Ramón Jiménez dice: yo escribí esta obra solamente para que la pueda leer el que esté interesado. Y si un niño llega a leerla, genial. Pero no diferenciemos o no digamos que esta es una obra infantil, porque un niño también es un hombre, dice Juan Ramón Jiménez, ¿no? Esa es la percepción, esa es la idea, esa es la concepción que tenía este autor. Muy bien, como te comentaba, la obra es tan famosa, chicos, que hasta en España se le ha levantado un monumento a este pequeño burrito. Hay un monumento a Platero, ¿no? Esta obra va a pertenecer a la primera etapa de su autor, chicos, a la etapa sensitiva de Juan Ramón Jiménez. Muy bien, si por allí puedes también darle una leída, darle una ojeada, te recomiendo que lo puedas hacer. Muy bien, entonces esta es una curiosa obra de Juan Ramón Jiménez, chicos, y de esta manera hemos explicado brevemente qué viene a ser el modernismo, cuáles son sus características, qué autores tenemos, hemos hablado un poquito sobre Juan Ramón Jiménez y también sobre Platero y yo. Así que ahora vamos a pasar a las preguntas de clase. Muy bien. Voy a leer la pregunta y te voy a dar un momentito para que pauses el video y tú puedas ir resolviendo las preguntitas, ¿ok? Y yo te voy a dar la clave correcta. Así es. Empecemos entonces por la pregunta número 1. Dice lo siguiente: la poesía de Juan Ramón Jiménez pasa por... A ver, ¿cuántas etapas? Pausa el video un ratito. Muy bien, ahora sí, dime cuántas etapas son. Exacto, yo sé que tú has marcado tres etapas. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 2. Dentro de la etapa intelectual, el poeta pretende... A ver, ¿qué propone hacer Juan Ramón Jiménez en la etapa intelectual? Pausamos un ratito el video.
Muy bien, a ver, ¿cuál es la respuesta? Darle un nombre exacto a las cosas renombrándolas, ¿verdad? Yo te dije que Juan Ramón Jiménez utiliza el lenguaje para volver a nombrar, para cambiar, para darle otro lenguaje a su realidad. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Platero y yo, ¿pertenece a la etapa? A ver, pausamos el video. ¿Qué etapa será? ¿La primera, la segunda o la tercera? Muy bien, la clave que marcamos es la primera etapa, etapa sensitiva. Aquí está, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que habían etapas de Juan Ramón Jiménez? La primera es la etapa sensitiva. Esa es la respuesta, chicos. Perfecto, ¿no? Muy bien. Continuemos entonces con la pregunta número 4. Y dice así. La poesía de Juan Ramón Jiménez es... A ver, ¿qué marcamos allí? Es una poesía muy fácil de comprender. O sea, tiene mucha sencillez. La B. Muy bien. Uy, la 5, facilísima. Te la dejo a ti. Obra que narra las aventuras de un burro con su amo. A ver, pausamos el video un ratito. Muy bien, ¿qué marcas? Platero y yo, claro que sí, excelente, muy bien, perfecto. Excelente. 6. Juan Ramón Jiménez fallece en... A ver, ¿en dónde fallece Juan Ramón Jiménez? Obviamente va a fallecer en España, allí pertenecía este autor, ¿no? La clave sería la E, perfecto, autor español, muy bien. Sigamos, chicos. 7. No es obra de Juan Ramón Jiménez. A ver, aquí vamos a marcar, chicos, la clave C, porque la tía Tula le pertenece a otro escritor llamado Miguel de Unamuno. No le pertenece a Juan Ramón Jiménez. La clave sería la C. 8. Juan Ramón Jiménez pertenece... Profe, no hay modernismo. Ah, ¿qué marcamos? Chicos, si no hay modernismo, yo te dije que simultáneamente al modernismo tenemos ¿qué cosa? La famosa generación del 98. Marcamos la B. Muy bien, excelente. 9. Platero y yo contiene. Chicos, esta obra va a contener 138 capítulos en total. Muy bien. 10. No es característica de Platero y yo. A ver, ¿el libro describe un año? Sí. Empieza en la primavera y termina en el invierno también. Se descubre la vida del pueblo en carnaval y navidad también. ¿Al final Platero muere? Sí. ¿Está escrita en versos? No. Está escrita en prosa. Sería la clave, la E de enano. Muy bien, la E. Ok. Muy bien, de esa manera hemos resuelto tus preguntitas. Y ahora sí, chicos, hemos llegado al final de nuestra sesión. Muchísimas gracias, cuídense mucho, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en nuestra próxima sesión, en los próximos videos y asesorías. Hasta pronto, chicos, gracias.